¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esto que es la pandemia o desde la pandemia, como usted quiera sentirse, dentro de la misma o de lejecitos, pero eso sí, en casa. Está con nosotros Juan Pablo Altamirano, a quien le saludo la noche ya de este martes 21 de abril del 2020. Juan Pablo, ¿cómo estás? Mi estimado Ramiro, ¿cómo estás? Oye, sigue mucha gente en las calles. La verdad es que es impresionante la cantidad de gente que, pues, sigue tomando el camión, sigue circulando. Obviamente muchos están resurtiendo y abasteciendo víveres, pero yo incluso advierto un poco más de personas que días previos, quizá, por todas aquellas personas que se han venido de vacaciones, esperemos que no sea el caso y que obviamente obedezcamos las recomendaciones de las autoridades, porque bueno, a decir del señor Gatell, pues ya estamos en fase 3, aquí en Guadalajara al menos, creo que eso empezó a ocurrir desde hace ya varios días, y el tema económico ahora con este asunto de pues la caída del petróleo y la insistencia y pues menosprecio de las calificadoras de nueva cuenta, pues el presidente dice que pues no, que está bien, que qué bueno que perforamos otros pozos. A ver, pues que el tema no es que hay exceso de petróleo, entonces ya no entendí. O sea, sí, pero no. O sea, es como decir, oye, traigo gripa, qué bueno, pero no te preocupes, no te vas a morir, ahí viene la pulmonía, o sea, que no entiendo yo de qué se trata. Yo creo que lo más difícil de poder entender es que la gente no entiende. Es decir, me parece a la distancia, y ahorita saludaremos a mi tocayo Ramiro Marmolejo, pareciera que el gobierno les dijo, si van a salir a la calle, usen cubrebocas, y la gente entiende, ya puedo salir a la calle, pero con cubrebocas. Son dos cosas totalmente diferentes y ahí la situación pues no va nada bien. Ramiro Mármol, forma es fondo y a lo mejor así muchos consideran este mensaje emitido por el gobierno del estado del domingo. Es correcto. ¿Cómo están, JP, Tocayo? Muy buenas noches. Evidentemente la forma me indica muchas cosas. Nos dormimos el día de ayer con el día más violento en el tema de homicidios dolosos en la última jornada violenta de este país. Amanecimos con la fase 3 a la mexicana. Las calificadoras mundiales y los bancos del mundo ponen a México en un retroceso económico de hasta el 12%, el escenario más crítico. Y nuestro presidente hoy promociona su libro La economía moral. Que alguien me explique, por favor. Que alguien me explique qué está pasando. Yo creo que lo que está pasando es lo que si las redes tuvieran un poder, hoy me parece México, por lo que pudiera representar el tema de las tendencias, que tendríamos un presidente en la cuerda floja. Sin embargo, esto no sucede y aunque hay muchos que todavía creen en el presidente, lo cierto es no creer en la persona, sino creer en una estrategia desde el gobierno de México para poder salir adelante. Platicábamos en el noticiero con el presidente de COMCE, Miguel Ángel Landeros, y fue claro y dijo, se tiene que dar un cambio de timón ya. Hoy el tema es el presidente y el capricho del Tren Maya, que ya autorizado empezará a generar un recurso que tendría que estar para el rescate de la economía nacional en boga y no está sucediendo. Los focos rojos se han encendido a tal grado que pudieran estar encandilando a cualquiera, menos al presidente. Juan Pablo. Híjole, la verdad es que como dice Mármol, pues que alguien nos explique. Lamentablemente no está Orson, que es obviamente quien atiende más esta parte logística por la parte ahí de los futuros del petróleo. Pero bueno, pues el presidente se ensaña y se... Bueno, él ya lo había advertido, ¿no? Que es muy terco, sí, ya lo estamos evidentemente constatando, nos ha quedado bastante claro. Él, pues obviamente, seguir insistiendo en su proyecto emblema, que es el dichoso trenecito para detonar la actividad, cualquiera que ésta sea, y habrá que ver si ahora que la crisis económica arrecie, las comunidades por las que pretende pasar el dichoso trenecito se van a dejar que les construyan justamente ahí. O sea, creo que se antoja todavía un tema
bastante complejo y, caray, llámenme fatalista si ustedes quieren, pero de pronto advierto mucho esta escena que incluso ha sido motivo de memes, donde pues está Hitler ya con sus generales planteando él cómo se deben de desplazar los ejércitos y las unidades y hasta que la gente le dice, oiga, pues está muy padre, pero pues de esos 700,000 efectivos que usted afirma tener, pues no tenemos ni 70,000. Entonces, el hecho es que Alemania está sitiada y vienen de un lado los aliados, del otro lado vienen obviamente los rusos, y pues nada más es una carrera a ver quién termina con qué. Y aquí, de nueva cuenta, sigue sin aparecer la oposición en términos obviamente legislativos. Hay muchos, no quisiera yo llamar liderazgos, pero de pronto focos que empiezan a salir, sobre todo de la parte empresarial dentro de la iniciativa privada, como para pedir que ellos abanderen un movimiento en contra de lo que evidentemente es una debacle, pero pues yo sigo viendo una población todavía muy desarticulada, eh, obviamente sí radicalizada en contra o a favor, evidentemente, del hoy presidente, pero también es cierto que pues muy desunida en términos de poder saber qué es lo que tendríamos que hacer en pequeño y empezar a organizarnos, y creo que esa es parte del tema. Los mexicanos no nos sabemos organizar. O sea, respondemos muy bien ante tragedias, Sí. pero cuando implica, y en la parte de solidaridad, pero cuando ya implica, a ver, ponernos de acuerdo para que la máquina empiece a trabajar, híjole, ahí sí creo que van a ser los menos los que logren conseguir justamente algo, y que sin duda tendrían que estar formando parte ahorita de las tomas de la toma de decisión directamente en el Poder Federal, porque el tema de los que se advierte en Pemex, las risas que seguramente están sucediendo en el ministro en el Ministerio de Petróleo allá en Arabia Saudita, y con la guerrita que traen ahí contra Estados Unidos y obviamente con sus aliados de Rusia, no se antoja nada bueno para el resto de los países que podrían decirse productores de petróleo, y que sin duda pues van a terminar llevando la peor parte ante políticas como las de nuestro presidente, en donde él ahora dice, no, pero es que ahora vamos a hacer negocio porque vamos a refinar nuestras propias gasolinas. Güey, te está costando demasiado dinero tener petróleo y tampoco a ver, tampoco en México tenemos dónde almacenarlo. O sea, carajo, creo que la gente se está distrayendo con un montón de temas, y a los que debieran de prestarle importancia no le prestan la debida atención, porque son temas muy técnicos que requieren cierto tipo de preparación, como para nada más de pronto poder hablar a la ligera, y que son cosas que de pronto han escapado a nuestro control, aunque durante mucho tiempo nos dijeron, Pemex es de los mexicanos. Ok, está bien, pero la verdad es que ese beneficio nunca se ha traducido para los más necesitados, que hoy son justamente el público objetivo del hoy presidente. Pero cuando tú ves por ejemplo, en términos de redes sociales, cuando tú ves dos hashtags que obviamente son tendencia, en donde uno es Ricky Riquín Canallín, otra vez, contra el de AMLO se va a 37, pues sí creo que se está desviando la atención de muchísimas otras cosas que nos debieran de ya estar ocupando a los mexicanos. Es que, es que a eso voy, Juan Pablo. Tocayo, un momento nada más. La Sí, claro. gente hoy está en medio de una pandemia de información, Así es. mucha de ellas como la que nos encontramos, llena de fake news, llena de una serie de contraataques. Se empezó a dar vuelo a un audio, y así lo manejan, ¿no? Se filtra audio de Pedro Ferriz de Con, ¿no? Cuando en realidad fue un Zoom, cuando en realidad no se filtró absolutamente nada, cuando en realidad sabemos el pensamiento del periodista, y cuando en realidad lo ha dicho todos los días en su noticiero. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente no escucha su noticiero, hacen un escándalo, la reenvían, y luego sienten que una persona, por la manera de pensar junto con un grupo de empresarios, ojo, una vez más, esto sabemos de dónde viene, ven a los empresarios como los enemigos de México. Y ahí comenzaríamos el tema de un México totalmente dividido, y un México que no está viendo el centro de la pandemia.
Hoy en Jalisco, en Guadalajara, la policía está haciendo apercibimientos para que usemos los cubrebocas. ¿Y sabes qué es lo que está pasando en las redes sociales? Las redes sociales están culpando a los policías porque no traen cubrebocas. Es decir, el policía, tenga o no tenga, está cumpliendo un mandato. En México, los mexicanos quieren que los de arriba, ¿sí?, cumplan, pero nosotros como pueblo no cumplimos. Pero es Y ahí hay parte un de asunto de la... desacato. Sí, pero es que es parte también de la cultura de nosotros como mexicanos. Sí, Fíjate que aparte de cultura, perdón que me meta, tiene que ver también con un asunto de lo que siembras, cosechas. Exacto. Es Justamente por eso lo decir, mencionaba. si hemos utilizado, si hemos escuchado a un líder político que solamente siembra discordia, separación, clasismo, evidentemente tú sigues el ejemplo. Y no puede ser posible que esté más preocupado el gobernador de Jalisco por decir que su nombre apareció en ese audio, tocayo, y que su voz no apareció, él no formó parte de ese audio, cuando lo realmente importante es la fase 3 de esta pandemia, la fase 3 a la mexicana, no la politiquería. Y me quiero parar un poco, hacer alto en ese tema, porque para lo importante no están apareciendo los políticos mexicanos. Para lo urgente sí, como decir que yo no aparecí en ese audio, solamente salió mi nombre. Y aquí abono el comentario de Juan Pablo. No existe una posición, y ya lo habíamos marcado aquí, no hay estadistas en este país, o mejor dicho, sí hay estadistas en este país, sí hay gente preparada en este país para poder tomar una decisión y obligar por la vía del diálogo al golpe de timón en este país. No soy fatalista, como también lo dijo Juan Pablo, pero si en este país no hay un golpe de timón pronto, nos va a alcanzar más rápido el desastre económico que ya vivimos que la pandemia misma. Requerimos líderes que tengan la suficiente capacidad ética, moral, técnica para poder opinar y actuar. Yo estaba, lo digo con mucho reconocimiento, yo estaba muy animado porque algunos gobernadores como Sonora, mujer, por cierto, Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León y por supuesto Jalisco, empezaban a poner los puntos sobre las IES. Líderes que estaban apareciendo en este escenario nacional. Requerimos contrapesos, no porque sea totalmente mala la buena intención o voluntad del presidente de México, sino porque cuando no hay contrapesos, se puede convertir en cualquier cosa menos en una democracia. Esto no tiene que ver con cualquier tendencia o color, es matemática simple. A este país le urgen contrapesos. Los empresarios ya salieron, han sido descalificados. Pero ¿dónde está la estructura y la casta política mexicana? No ha aparecido y estoy seguro que hay estadistas que deben aparecer y rescatar este México. ¿Qué no dicen ellos, los políticos? Que ser político es un estilo de vida, lo traes en la sangre, es parte de tus venas y eso solamente quiere decir que estoy para servir a México. Bueno, pues ahora se necesita una revolución de ideas, de diálogo, una revolución de propuesta para que este México tenga otro rumbo, no por otra cosa, simplemente porque no se puede llamar democracia cuando hay una sola voz cantante. Sí, y yo creo que aquí, insisto, el tema de la división nos ha marcado. Tengo ahorita y se los comparto ya el saldo. Ahora por la fase 3 me parece que cambiarán un poco las reglas, al menos aquí en Jalisco. Me di a la tarea de cumplir la tarea del jefe Ramiro Marmolejo respecto a dos temas. Primero, los primeros detenidos que ya estuvieron desde el Claro, día de ayer, hoy otro más. No por el hecho de no traer cubrebocas, no. Es por el hecho de retar a la autoridad y decir yo no me lo pongo cuando así es es. un mandato. Entonces ya hay algunos presentes con el juez municipal que estaría decidiendo su suerte. Bueno, hay otra situación que quiero agradecer a la Secretaría de Salud. Ya tengo los resultados de a la primera semana las pruebas rápidas aquí en Así Jalisco. es. Los diagnósticos de la prueba radar confirman 9 casos positivos. Y hemos aumentado, fíjate nada más cómo está el asunto,
en este inicio de la fase 3 los casos de contagio a 227. Seguimos con 14 fallecimientos. ¿En un día? Para arriba. ¿En un día de que fue decretada la fase 3? No. Llegamos Ok. a los 227 con 11 casos nuevos. O sea, Ok. tenemos 11 casos nuevos de ayer a hoy, sí es un número importante. Correcto. Porque si esto se replica en 7 días, tendrías 77, ¿es correcto? Ujú. Si tuvieras ese grado de tendencia con los números oficiales, hay que recordar esa parte, ¿no? Pero hay que ver- E hay que insisto, verlo- hablando de números oficiales, insisto, ¿adjuntan el número de gente recuperada o sanada, tocayo? No que yo sepa. Es que ese es el tema, es que también, a ver, yo muy Ya se recuperó uno en Puerto Vallarta, ¿eh? El día de ayer salió del hospital, le aplaudieron, etcétera, pero eso lo voy a preguntar porque pues no. yo muy No me informan. particularmente, ¿cómo decirlo? Yo prefiero ser muy reservado en términos de opinión al respecto en función de las pruebas rápidas, porque sí, a mí al menos la parte que yo pude investigar y constatar, hay muchos, gente que se manifiesta justamente en contra de las pruebas rápidas, por lo que, por el bajo índice de certeza que pueden aportar. Entonces yo ahí preferiría, más bien, sí cifrarme la parte de las cifras oficiales con las debidas providencias. No sé tú qué opines, Pero Dani. en el ejemplo mundial fue la diferencia en el éxito del caso de Corea del Sur. La prueba rápida fue lo que cambió la balanza de manera evidente en el caso de Corea, que ha sido el más representativo a nivel mundial en tema de contención de esta pandemia. Digo, no lo dudo, yo ahí lo dejo nada más. Yo sí me reservo la opinión en términos de las pruebas rápidas. No encontré información que pudiera validar el uso de las mismas, al contrario, encontré mucha documentación en Claro. múltiples países que decían, no sirven, o sea, las pruebas rápidas no sirven, y para que pudieran ser representativas tendrías que hacer varias decenas de miles, ¿no? Entonces, Pues Alemania sigue sin salir. y sin embargo Alemania ya es el único país que ha dicho, ok, yo ya controlé mis fronteras, de hecho a partir de ayer lunes, la situación ya era controlable y estaban empezando ya, ahora sí, a planear la escalabilidad para que la gente comenzara a salir. Pero ellos decían ya, mi situación sanitaria es controlable. Eso significa que ya están estables, que su curva ya se acható, y habría que aprender de ellos, pero obviamente, digo, sin menospreciar ni querer ser soez, pues aquí no viven los alemanes, aquí vivimos los mexicanos y pues obviamente esa parte de la disciplina nunca se nos ha dado, ni creo que se nos vaya a dar. Pero también tiene que ver con temas de ambigüedades, Juan Pablo. O sea, creo que hemos escuchado muchas historias de corredor, de pasillo o de las calles mismas, donde sabemos que muchos negocios han tenido que abrir sus puertas y hay negocios que viven del día a día y el usuario de algún servicio o producto lo sigue consumiendo con la puerta cerrada, con el foco apagado, con muchas circunstancias que es una doble responsabilidad. Habrá que entender que requerimos algún producto o servicio específico que está catalogado como no esencial, pero también esa persona requiere del ingreso diario. Así que va a ser una historia interminable que se ve representada solamente por el número de casos y muertes. Creo que ahí está el meollo del asunto, en la conciencia, en la concientización. Creo que ya lo estamos haciendo, pero ya la conciencia compete a cada una de las personas. Y entender, por cierto, que esta fase 3 es la fase 3, tiene en su esencia misma el contagio, ya no depende solamente del contacto físico. Hoy puedes encontrar el virus en cualquier sitio, en el camión, en la moneda, en la puerta, en el piso mismo. Es decir, ahí es lo importante de esta fase 3 que no hemos dejado en claro. La velocidad y que ha vuelto, por así decirlo, a este virus tan exitoso. La velocidad en el contagio. En eso estoy de acuerdo. Hay que resolver también, y sin un ánimo fatalista, no hay adjetivo calificativo, que como lo decía Juan Pablo Altamirano, estamos tan llenos de informaciones, pero también tan llenos de necesidades. Correcto. Parece que no tardamos tampoco en empezar a tener brotes de violencia.
La próxima semana se cumple otro periodo más, hay que decirlo con todas sus letras, es un periodo quincenal, es la segunda quincena de abril. Y si para muchos fue difícil el pago de la primera quincena de este mes, la segunda es meramente imposible. No solamente es el tema de comer y dar de comer, sino también el pago de servicios que no perdonan la factura y que son indispensables. La luz, el teléfono, el gas, etcétera. Y El entonces, internet. Ahora más que nunca, el Internet, por Ahora más que supuesto. nunca el internet. O sea, si no ha habido todavía brotes de locura, por así decirlo, producto a lo mejor de una depresión, está el tema justamente de pues de que me estoy distrayendo mientras en internet, o sea, estás pasivo, ¿no? Por así decirlo. Aquí estamos, por ejemplo, nosotros en este programa. sí, pero y que se hace con internet o las propias transmisiones de televisión, algunas de radio, por ejemplo, desde casa. Eso es cierto, pero no podemos dejar a un lado este asunto en el que el presidente sigue viendo al pueblo como el pueblo bueno, como al pueblo que está escuchando y está pues esperando, ¿no? Que llegue esa oportunidad. ¿A través de qué? De la cuenta bancaria. No les han dicho, más bien, ya se los dijeron, pero no lo entendieron. ¿Por qué? Porque el presidente ha tenido a bien generar los programas sociales desde el inicio de su mandato. Pero esto que está dando son apoyos, créditos, no es a fondo perdido y Correcto. tampoco es te doy tus 25,000 pesos para que salves la jornada de tus trabajadores, aunque sea que tengan frijol y arroz y venga. No, 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 no. En 3 meses tienes que pagar eso y en 3 meses no tienes una recuperación de 25,000 pesos en tu empresa. ¿Por qué? Pues porque nomás están ayudando a pagar un mes, como si un mes fuera lo que durara esta pandemia, cuando todavía, y lo decíamos desde la semana pasada, la ola ni siquiera ha levantado vuelo. Yo creo que aquí parte del tema que tenemos que revisar, Ramiro, en función del comentario que bien haces de los dichosos 25,000 pesos. Justamente ayer que hablaba yo con profesionistas, bueno, no profesionistas, perdóname, con profesionales del sector turismo y microempresarios del sector turismo, concretamente con operadores de viaje y por ahí un ejecutivo de ventas a nivel regional de una de las cadenas hoteleras más importantes del país. A ver, la reactivación económica se prevé hasta mayo, pero del siguiente año, ¿eh? O sea, Claro, no es algo que va a ocurrir en 90 días. claro. Pensando en llegar más o menos a niveles de comercialización a diciembre del año pasado. O sea, ni siquiera es como que vamos a mejorar. Ciertamente se va a notar mucho la curva de crecimiento porque vienes de estar prácticamente a nivel global 90 días literalmente parado. Pero lo que sí advierten muchos es que obviamente estos modelos de consumo van a cambiar de manera radical y el mundo que conocíamos, que aquí yo ya le he dicho muchas veces, el mundo que conocíamos terminó el 14 de marzo del 2020. Cuando nos permitan salir de manera escalonada a comenzar a rehacer algunas de nuestras actividades, porque sé que es el principio de que cosas a las que estábamos acostumbrados ya no van a ocurrir, Claro. justamente de este asunto de higiene, o sea, de salud, las cosas dentro del mercado mismo van a cambiar y que el gobierno esté asumiendo que en 90 días ya tienes que pagar los 25,000, no, espérame, tengo primero pendiente la renta, tengo pendiente los impuestos, tengo pendiente la materia La prima y los deuda que proveedores. diferiste en marzo, ¿se Ya, a ver, acuerdan? eso hablando a nivel personal, ya no quiero ver yo la parte obviamente de cartera vencida que van a empezar a arrastrar los bancos. Claro, Por eso es que las calificadoras, aunque al presidente no le gusten, pues ponen a México un punto porcentual todavía por debajo de la media de América claro. Latina. O sea, América Latina prevé una caída en la actividad económica del orden más o menos del 5.6. A México le están dando casi un 6.5. O sea, ese es un mundo de diferencia en términos de actividad económica y evidentemente el indicador del Producto Interno Bruto. Si el presidente lo quiere llevar a términos de bienestar, no, bueno, pues entonces la cosa va a estar infinitamente peor. Seguramente sí, va a tener un montón de gente a la que le regaló despensas, pero pues ¿de qué nivel? O sea, ¿y para cuánto tiempo? Como tú bien dices, Ramiro, el crédito es para un mes.
me alcanza para pagarle a 7 empleados el salario mínimo, o sea, un salario mínimo para 7 empleados. A ver, pero No, espérame. Sí, estoy de acuerdo y hay que recordar que el presidente, como él lo ha promovido, pues ya escribió un libro sobre economía moral. Por Eh, Dios. el asunto es una crisis mundial, ¿no? así es. ¿Cuál es la desventaja que tenemos en México? Que la gente no sabe ahorrar. Y hay un sector de la población que, además de no saber ahorrar, pues no tiene cómo ahorrar. Entonces, yo creo en lo absoluto que no existe en estos momentos un plan de rescate. El secretario de Hacienda me parece que hace mejor con no salir, porque ¿de dónde el recurso cuando estás peleando con alguien que sigue empecinado con el aeropuerto, sigue empecinado con el tren y sigue empecinado con la refinería? Entonces, esos 3 grandes proyectos traducidos a los apoyos que hoy necesitan las empresas para subsistir y seguir generando, no los ve un hombre que por su edad, no lo ve un hombre que por haber llegado al poder sigue creyendo que lo que está haciendo es en beneficio de México. Y se le olvida que en México hay personas que viven al día. Y se le olvida que ya... Que son los que votaron por él. Sí, pero estamos de Los acuerdo. 30 millones que ya se esfumaron. Es correcto. Entonces estamos de acuerdo que ya no son 30 millones, uno. No. Dos, estamos de acuerdo que los que antes defendían al presidente hoy, además de no saber cómo defenderlo, se sienten o comienzan a sentirse desprotegidos. Y por si esto no fuera poco, el mensaje de comunicación social es equivocado. No le pueden decir, por favor, que no refiera una frase tan ligera como decir, es una crisis neoliberal que nosotros ya sabíamos. ¿Por qué no debe decir esto? Porque si ya lo sabían, quiero pensar que tienen bajo el brazo el plan de acción inmediata para salir adelante. Es lo que yo supongo. Yo supongo que eso existe. Entonces no existe como tal. El decir ya lo sabíamos hunde aún más el discurso. Es un tema de inteligencia básica. O sea, me queda claro que la Oficina de Comunicación Social debe sufrir y pasarlas de Caín todos los días, porque el manejo comunicativo y el mensaje está hundiendo al propio emisor. Al propio emisor lo está hundiendo. No sabe. No, Mármol, Jesús Ramírez se despierta y se desocupa. A él no le preocupa, pero bueno, ya no está corriendo el jefe. Ya nos vamos, pero no sin antes recordar que esto del COVID-19 es en serio. Y ya lo decíamos en otros programas, hasta que no cae un tema en el WhatsApp de uno de muy cercano, les quiero compartir este mensaje. Aquí está, dice, pido sus oraciones. No, yo ya tengo el hermano pido sus oraciones por Rubén Hidalgo Burgos, quien falleció anoche víctima de COVID-19. Yo ya tengo un caso también muy cercano de una persona que falleció hoy en la mañana justamente por COVID. Claro. Ahí está. Entonces, ya no es un juego, no es un chiste, es algo que pasa, nos está pasando cercano. Una persona que conozco, él muere en la Ciudad de México y al final del día, pues vamos a empezar poco a poco, lamentablemente, a recibir información de conocidos que se encuentran en el hospital, en casa, en positivo con este COVID-19. Creo que no nos toca juzgar si estuvieron en el Vive Latino, creo que no nos toca juzgar si estuvieron en el Mercado del Mar o si se fueron a Mazatlán o si vinieron de cualquier parte. Me parece que de eso vamos a escuchar mucho, pero tenemos que estar enfocados en el tema de las acciones que habrá de emprender un gobierno que hasta el día de hoy sigue diciendo que está entregando insumos de primera calidad, chinos, imagínate nada más. Y los gobernadores, incluso de Morena, siguen cuestionando al propio gobierno respecto a la calidad de los mismos. Gracias, Juan Pablo. Nos vemos mañana, Ramiro. Buenas noches. Ramiro Marmolejo, gracias. Esto no es un juego, estamos en fase 3. Te necesito. Ponte las pilas, amigo ciudadano. Ayúdanos. Mañana, 1 hora de la pandemia. Gracias, soy Ramiro Escoto. Hasta mañana.